Muy buenos días a todas las personas que ya se están empezando a conectar a nuestra transmisión en vivo. Enseguida vamos a empezar, vamos a esperar que se conecten un par de personas más y enseguida vamos a empezar. Están en el lugar correcto. Por favor, comparte la publicación y dile a tus amigos que se apuren que ya va a comenzar. Muy buenas tardes o días, dependiendo en qué país nos estén siguiendo. Mi nombre es José Miguel Cabrera. Enseguida vamos a empezar esta transmisión que llega a ustedes gracias a la empresa Sistec de Chile y Ecatel, que tiene presencia en Bolivia y en México. Enseguida vamos a empezar. Por favor, vayan dejando sus likes y compartan esta publicación para que lleguemos a más personas. Eh, Dame un segundito. Hola, ¿me escuchas? Ahí tengo un problemilla con el... Ahí tengo un problemilla con el audio. Con el... Vamos a ver. Bueno, como estamos en vivo, estamos con un... Aló, Jorge, ahora sí me escuchas. Sí, ahí te escucho bien. Perfecto, Jorge. Enseguida volvemos Ya. con todos. Muy bien, amigos, ya volvimos solucionado el tema del audio que teníamos. Ahora sí, mi nombre es José Miguel Cabrera, los saludo desde la ciudad de Guadalajara, en México, y me acompaña Jorge Vidaurre desde Santiago, Chile. Un saludo, Jorge.
Hola José Miguel, hola a a los usuarios que nos están siguiendo en este momento. Como Sistec, para hacer una introducción, en este tiempo de cuarentena, en esta contingencia que vivimos, hemos decidido liberar una serie de webinars para nuestros clientes para que exista una interacción, ¿no?, con ellos, ya que está de moda el tema de capacitaciones, conferencias, todo a través de internet. Entonces hemos decidido subirnos a ese mismo carro. Y bueno, para hacer algo fuera de lo común, hemos, hemos contactado a una persona con que hemos trabajado harto, con José Miguel, que es de la empresa Icatel, en México. Él hace muchos webinars en su empresa allá en México sobre el tema de lo que es Migrotic y demás. Bueno, nosotros hemos decidido hacer como una experiencia entre las dos empresas para obviamente poder dar temas, ¿no?, que son muy solicitados por varias personas, clientes, ingenieros, técnicos, universitarios, etcétera. Así que bueno, bienvenidos a todos y bueno, espero que sea del agrado. La anterior semana estuvimos con un webinar de un producto que se llama Weekone. Es un producto muy bueno, que acelera todo lo que es el tráfico TCP. Bueno, eso lo vimos la anterior semana. Ahora lo vamos a ver, el tema de VPNs con MikroTik. Así que bueno, José Miguel, bienvenido y bienvenidos a todos. Bueno, Jorge, entonces, un saludo a todos nuevamente. Mi nombre es José Miguel Cabrera, para los que recién se conectan. A ver, Jorge, si me puedes comentar cuántos conectados hay en este momento. Vamos a ver. En este momento tenemos 63 conectados. 63 63 conectados. conectados. 64, perfecto. Hay gente que nos conoce, hay gente que son nueva, pero a todos bienvenidos. Así que bueno, esperemos que sea del agrado y bueno, dejen sus comentarios sobre consultas que tengan, consultas técnicas, consultas comerciales, dudas. Así que bueno, aquí estamos para resolver esas dudas. Bien, vamos a arrancar con esta presentación. Les voy a explicar un poco la dinámica a las personas que se están conectando. Pues voy a hacer una breve explicación sobre el VPN, no demasiado teórica, sino vamos a ver unos ejemplos bien puntuales, algunos errores. En algunos momentos le voy a ceder la palabra a Jorge, vamos a platicar al respecto. Y ustedes pueden ir dejando sus comentarios. Entonces, cuando van dejando sus comentarios, mi compañero Jorge va a ir anotando esos comentarios y bueno, en algún momento me va a hacer la pregunta. Esta transmisión está saliendo en vivo desde la página de Sistec de Facebook y desde la página de Icatel de Facebook. No tienen excusa para perderse el webinar. Entonces, Jorge, ¿qué te parece si empezamos? Sí, dale nomás, comencemos. Bien. En este momento el audio de mi compañero Jorge va a estar en mute, pero como le digo, ustedes pueden escribir sus comentarios. Si quieren preguntarle algo de manera directa a él, lo pueden hacer. Bien, entonces este webinar es acerca de tips para VPN. Llega a ustedes gracias a las empresas Sistec de Chile y Icatel, que tiene presencia en México y Bolivia. Mi nombre es José Miguel Cabrera y me acompaña también Jorge Vidaur. En resumen, muchos me preguntan por qué no funciona mi VPN. Y es una muy interesante pregunta porque depende de muchos factores. Porque hacer una VPN hay demasiada documentación en internet, pero el problema es que no es tan plug and play. Entonces, de manera general te podría decir que verifiques si el firewall no está bloqueando esta conexión. Si necesitas enrutarlo, pues hazlo. Y si necesitas cambiar la IP a los clientes o no las asignaste, pues también deberás hacerlo. Vamos a ver un problema típico. Supongamos que tenemos una oficina central en México y una sucursal en Chile. Entonces, empresas transnacionales necesitan intercambiar datos. Entonces, como pueden observar en el gráfico que sale en sus pantallas en la parte inferior izquierda, vemos que hay un servidor que tiene la IP 172.16.44.20 que está en la oficina de México. Y en la parte derecha inferior de sus pantallas tiene la dirección IP 172.16.320, que es una computadora portátil que está en nuestra sucursal de Chile. Entonces, si deseo comunicarlos, la solución más típica y convencional es hacer un tipo de túnel VPN
Existen muchas formas de hacerlo. De los más populares es el PPTP y el L2TP, cualquiera de los dos. También hay muchas más soluciones, puede ser IPsec, puede ser SSTP, puede ser OpenVPN. Entonces, cuando hablamos de un túnel VPN, estamos hablando de que queremos establecer este túnel y se va a crear una interfaz virtual tanto en el servidor como en el cliente. Vamos a hacer una breve pausa por si no lo recalcamos. Todo lo que estamos hablando aquí, luego vamos a hacer unos ejemplos con routers de la marca MikroTik y en la interfaz de configuración desde la marca MikroTik con su sistema operativo RouterOS. Esto no quiere decir que otros fabricantes pues no puedas hacer VPN, lo puedes hacer, pero los comandos van a ser diferentes, ¿no? Pero la lógica es la misma. Continuando, entonces, esta VPN que vas a crear de este tipo, de la familia Point-to-Point, que sería, por ejemplo, L2TP, van a crearse tanto direcciones virtuales, virtuales, en el lado del servidor como en el lado del cliente, y estas interfaces van a tener una dirección IP porque este es un túnel de capa 3. Y posteriormente, con una simple ruta estática, van a poder conectar con la oficina central de la sucursal. El protocolo L2TP es un protocolo que es de la familia de PPP, Point to Point Protocol. Utiliza el puerto UDP 1701. ¿Por qué es importantísimo mencionar este aspecto? Porque seguramente tú tienes tu router protegido por firewall, seguramente, ¿no? Espero que así sea. Entonces, y tienes cerrado todas las cosas que no utilizas. Entonces, para que esto funcione, es importante que tú abras el puerto UDP 1701 como puerto de destino en la cadena input. Utiliza un cifrado que se llama MPPE a 128 bits de longitud de llave, pero la manera más segura de usarlo hoy en día es combinarlo con IPsec, que también vamos a hablar de eso más adelante. Una vez más les recuerdo, si quieren hacer dudas, si tienen consultas, escríbanla en los comentarios. Mi compañero Jorge Vidaurre va a anotar estos comentarios y al final de esta exposición o entre medio, vamos a ver en qué momento hacemos una pausa, vamos a responder esas dudas que puedan tener. Bien, entonces el protocolo PPTP es un protocolo que también es de la familia Point to Point Protocol. Utiliza un puerto diferente, el TCP 1723, y es importante que este protocolo necesita también el protocolo GRE. Si el protocolo GRE está bloqueado, entonces no se podrá establecer este túnel. Generalmente los modems de tu proveedor de internet lo tienen excepcionado para que pase. Tienen una casilla que se llama Pass-Through VPN o Pass-Through PPTP específicamente. Pero en algunos casos tu proveedor puede que te haya dejado un router muy chino, y no lo digo muy chino por de mala calidad, sino que en China está restringido el acceso a internet y obviamente muchos se quieren saltar esas restricciones usando VPNs, entonces en el propio modem ya lo bloquean. Entonces no es tan complicada la solución, simplemente te entras al modem de tu proveedor y activas el pass-through de la VPN y ya no vas a tener ningún problema. Utiliza el mismo cifrado que el L2TP, que es el MPPE a 128 bits. Actualmente es considerado inseguro y es muy importante este aspecto porque el protocolo Point to Point es bastante antiguo, fue incluido en la versión Windows NT 4.0 Server. Si tú llegaste a utilizar la versión Windows NT 4.0, por favor quédate en casa porque eres de las personas que están en riesgo del coronavirus, ¿no? Es muy antiguo ese protocolo, es muy antiguo. Era nativo en Windows, Linux, Android y iOS. O sea, en su momento era un estándar que todo el mundo utilizaba, pero actualmente ha sido retirado de los sistemas operativos iOS. Tanto iPhone, las MacBook, también ya fue retirada de Android en las últimas versiones, solamente está disponible hoy en día en Linux. Entonces, eso era toda la teoría que quería llevar con ustedes. Vamos manos a la obra, vamos a empezar a hablar de configuraciones. Entonces, antes de empezar, por un tema de espacio en la pantalla,
hay comandos que no entraron en una sola línea, entonces cuando usted vea el símbolo de la barra invertida, significa que el comando continúa en la siguiente línea. Y este comando puedes hacer dos cosas con ese símbolo. Si tú quieres, lo omites, lo quitas y escribes en una sola línea todo el comando. O también puedes escribirlo tal cual está en la imagen y darle Enter. Se asume que al final de cada línea de los comandos que le vamos a mostrar hay un Enter. Entonces, este es nuestro ejemplo número 1. Si tienen dudas, consulta ahí con el compañero Jorge, que va a estar leyendo sus comentarios. Vamos a hacer una breve pausa. Le voy a ceder la palabra a Jorge Vidaurre para que me diga si hay alguna consulta, duda en este momento. Entonces, Jorge, ¿estás listo? Vamos a ponerte el enlace. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, nuevamente. Ya, mira, todavía no hay una consulta técnica que se pueda hacer, lo que estoy leyendo, pero sí, bueno, argumentando saludos, digamos, lo que tú estabas diciendo. Sí, saludos, sí, alguno que otra risa, pero bueno, dice Jorge se escucha, bueno, ahí está todo ok, pero ninguna consulta técnica. Me imagino que al final se las están guardando para el final y ahí podemos responder. Para argumentar algo, sí, nosotros, por ejemplo, hay enrutadores que sí vienen con puertos bloqueados, como tú dices, y obviamente te impide establecer una VPN. Nos pasó hace un par de semanas un cliente que tiene un proyecto con una MPLS y necesitaba enlazar con VPN, y los routers que tenían de borde tenían bloqueado el puerto 1701 de UDP, que era la de los OTP. Entonces, obviamente, no teníamos problemas al establecer y ellos necesitaban tener un túnel VPN seguro. Entonces, obviamente, con PPTP, como tú dices, es un túnel inseguro por el tema de seguridad. Así que una opción buena que sea seguro, lo utilizamos el SSTP con certificado digital, y obviamente como SSTP utiliza un puerto 443 que muy difícilmente lo van a bloquear, se estableció ahí, así que bueno, ahí tienes alternativas, ¿no? Obviamente en base a si tienes algún bloqueo por puerto, ¿no? Ahí tienes muchas opciones en VPNs. Sí, es correcto. Hay la familia Point-to-Point Protocol, PPP. Tienes 4 protocolos disponibles en Euroto, en MidOT. Tienes el PPTP, el L2TP, SSTP y por último el OpenVPN. Bueno, entonces Jorge, vamos a seguir con nuestro primer ejemplo, donde vamos a ver una VPN site-to-site, de sitio a sitio, o sea, la oficina central, por ejemplo, en México, y una sucursal donde tú quieras, por ejemplo, en Chile. Pueden estar geográficamente en la misma ciudad o en cualquier parte del mundo conectados a través de Internet. Ok, entonces seguimos con nuestras diapositivas. Bien, este es un ejemplo de site-to-site. Tienes el servidor L2TP en una oficina X y observen que tiene una dirección IP pública, en este caso 181.192.11. Es una IP pública, pero sabe Dios de quién será, ¿no? Es totalmente ficticia para el ejemplo, no pertenece a mi oficina o a la oficina de Jorge, por si acaso. Y del lado derecho tenemos un cliente que bien dice, profe, ¿por qué no sale la dirección IP que tiene el lado del cliente? Porque no es importante. El cliente puede tener una IP pública que esté nateada, una dirección IP pública que vaya a cambiar. Eso no interesa. En este tipo de túneles no nos interesa la dirección IP que pueda tener el cliente. Una vez más, ya tenemos 96 personas conectadas. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden escribir y mi compañero Jorge va a anotarlas y después me las va a hacer llegar todas sus consultas. Este video va a estar disponible desde el inicio hasta el fin, posteriormente en la página de Facebook de cada empresa de System de Catel van a quedar ahí, no se preocupen. Bien, entonces en este escenario típico site-to-site, tienes tu servidor que tiene el IP 192.168.98.200 y un cliente que tiene 192.168.10. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para levantar la VPN? Ahí están los comandos, bastante sencillo. Tienes que ir a 4 menús diferentes, que los resalté un poco con negritas. Crear un pool de direcciones IP para entregarle direcciones IP a los clientes. Hemos definido, yo administrador de red, definí que voy a dar IPs 10.10.10.2
hasta la 10.10.10.10. Es decir, ¿cuántas direcciones IP hay ahí? 8. Hasta 8 clientes podría soportar. Podría implementar el rango si quiero. Luego he creado un perfil especial para este tipo de túnel L2TP, un profile, donde he definido que el local address, la dirección IP que va a tener el servidor, será la 10.10.10.1, y el remote address, que son las direcciones IP que va a dar a los clientes, que yo espero tener muchos clientes, la tomará al azar de ese pool, del pool que creé en el paso anterior. Adicionalmente le estoy cargando dos comandos más. El only one yes significa que solo voy a permitir que un usuario se loguee una sola vez. Es decir, yo con mi credencial Juan solo puedo iniciar sesión una sola vez. En diferentes dispositivos, pues claro, en mi computadora, en mi celular, pero no al mismo tiempo. Y el use encryption está en la opción de require, significa que es requerido. O sea, L2TP soporta que no encriptemos, pero yo estoy diciendo que es obligatorio encriptar. ¿Con qué va a encriptar? Con el protocolo MPPP a 128 bits. Y luego estoy activando el servidor, la tercera línea con negritas, y le estoy diciendo que el perfil por defecto va a ser el perfil L2TP, que es el que acabo de crear, y que obviamente está habilitado el servicio L2TP. Luego vienen estas dos reglas de firewall. Dependiendo cómo está configurado tu firewall, estas reglas pues irán más arriba, más abajo. Se supone que hasta el final de tu configuración tienes un drop, un rechazar todo. Así que estas dos reglas tendrían que estar más arriba de esa drop, y si quieres pues ponlo arriba de todo y no va a interferir. Solamente estoy abriendo el puerto UDP 1701 con la acción aceptar, y está establecido relacionado también con la opción aceptar en la cadena info. Perfecto. Del lado del servidor debemos crearle un usuario para que este se conecte. Entonces voy a crear un usuario, que el nombre de usuario es cliente 1. El password es mi super 2020 pass, o sea, un password que yo quiera. Y por último tienes el profile L2TP, habilitándole el servicio solamente L2TP. Y eso de ruta, profe, ¿para qué es eso de la ruta 192.168.10.0? Es la LAN de mi red. Si retrocedo las diapositivas para que veamos la imagen, veamos que ese es el cliente, en este caso es el router, ¿no? Es una VPN site to site y yo necesito enrutar. Así que por eso, en vez de crear la ruta de manera manual, yo aquí ya en el profile estoy diciendo cuál es la red LAN del equipo. Profe, pero para hacer una ruta se necesita dos valores: el destino, que ya está ahí, pero necesito saber el gateway, la IP que voy a usar. Recuerden que la IP va a cambiar, no se preocupen entonces por eso. Si lo hacen de esta manera, él se va a encargar de hacer la ruta correspondiente y correcta cada que ese usuario VPN se conecte. Bien, del lado del cliente, que recordemos que también es un cliente MikroTik, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conectarme a la VPN. ¿Conecto hacia dónde? Hacia la IP pública. Escuchen bien, hacia la IP pública. Profesor, ¿y el servidor por qué no apuntó en ningún momento a la dirección IP del cliente? Porque le digo, no es necesario. Entonces ahí estableces el usuario y contraseña del usuario. Y por último vas a crear una ruta en el cliente. En el servidor se va a crear de manera dinámica. En el cliente añades la ruta y le dices que para llegar a la red LAN del servidor que quieres alcanzar, lo va a hacer a través de la IP 10.10.10.1, que es la dirección IP de la VPN. Lo tengo ahí resaltado con nerilla y puse la imagen de nuevo para que ustedes lo vean bien cómo funciona. Entonces me dicen, no me funciona. Y se enojan conmigo, ¿no? Se enojan con el que les quiere enseñar. No, es que esto es un ejemplo muy sencillo. Y sí, esto es un ejemplo sencillo de lo que es una VPN. Entonces, ¿por qué quieres complicar el asunto? ¿Por qué crees que hacer una VPN es algo difícil, complicado? Una VPN no es algo complicado, no es algo difícil, no tiene por qué serlo, y estamos aquí para ayudarte a que lo hagas de manera fácil y sencilla. Entonces, ¿por qué no funciona? Hay muchas razones, vamos a ver alguna de ellas a continuación. El error número 1 es el que no quieres enrutar y dices, voy a colocar en las direcciones IP del cliente en el mismo rango del servidor. Entonces, como está en el mismo rango,
no necesito enrutar. No necesitas enrutar. Entonces, ese es el error. No haces la ruta y piensas que porque estás en el mismo segmento de red ya no lo vas a alcanzar. Hacen una regla de NAT, pero no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Les voy a explicar por qué. Observen que en la imagen el servidor de abajo tiene un prefijo de red /24. Y observen que las direcciones IP de arriba no tienen prefijo. Y si yo los pusiera una VPN de la familia PPP, es un /32. Significa que no están en el mismo segmento de red. Parece, pero no están en el mismo segmento de red. Así que el cliente L2TP, ese router, si la PC le dice quiero llegar al IP 98200, no lo va a mandar por el túnel, lo va a mandar directo por internet, sin VPN, y por supuesto ahí no lo encuentra. Entonces hay un error ahí de concepto al querer hacer eso. El error número 2, que es similar al error número 1, pero lo quise recalcar, es que dicen, ya entonces pongo del mismo segmento del de abajo, del cliente, y de esa manera no tengo que enrutar en el servidor. El mismo concepto, o sea, no te vas a salvar de enrutar, lamento informarte, no te vas a salvar de enrutar, pero no es difícil, ya viste el ejemplo sencillo, así se hace. Entonces es lo mismo, piensan que no se tiene que hacer la ruta y que con una regla de NAT lo van a solucionar, pues no, no se soluciona de esa manera. El error número 3 que suelen cometer es que la red LAN del lado del cliente es la misma que la red LAN del lado del servidor. No estoy diciendo que se repitan las IPs, a lo mejor y no. Tienen una IP que está en el mismo segmento de red, como pueden apreciar. Eso hace que cuando el cliente quiera llegar a la IP 98200 no le entregue ese paquete al router, sino por capa 2, por descubrimiento del ARP, intente conectarse de manera directa porque él cree que ese servidor está en su propio segmento de red, en su mismo broadcast, y no necesita entonces de la VPN. Entonces, como recomendaciones es que tienen que tener segmentos de red distintos para la VPN, para la LAN del lado del servidor y para la LAN del lado del cliente. ¿Ok? Entonces, para enrutar necesitamos segmentos distintos. Y el error número 4 es que realmente no pudiste establecer la red VPN. O sea, no levanta, profesor, no levanta mi red VPN. Entonces, ese error puede ser que no estás colocando la dirección IP pública para conectarte, o el firewall está descartando, haciendo un drop a ese tipo de tráfico VPN, como nos comentó Jorge. Si es un problema tuyo, o sea, es tu firewall, pues lo puedes mover. Si dependes del firewall de otro, a lo mejor y no puedas saltarte, entonces tendrás que buscar alternativas con otro tipo de túneles VPN, como les mencionaba Jorge, pudiese ser SSTP. Ahora, no nos saltemos porque vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 ya es desde un cliente. Hace un momento era de router a router. Ahora lo vamos a hacer de una laptop o celular hacia un router. De una laptop o celular hacia el router. Ahora aquí hay una pequeña variación. Los L2TP, así puro, es considerado inseguro. Entonces, está implementado de manera nativa en celulares iOS, en celulares Android y en laptop Windows y en laptop Mac, pero con la variación de L2TP con IPsec, y tienes la opción de PSK, que sería llave previamente compartida. El escenario es casi lo mismo, pero hay unas pequeñas variaciones, ¿ok? Nuevamente, para las personas que recién se conectan o están ahí, si tienen dudas, consultas, comentarios, escríbanlas y lo vamos a ir respondiendo. Antes de continuar, quisiera cederle la palabra a Jorge para hablar acerca del programa de certificaciones que tiene MikroTik. Jorge, nuevamente estamos contigo. Bueno, estamos de vuelta, sí. Para voy a poner la diapositiva de las certificaciones y te voy a hacer la palabra. Dale. Listo, Jorge. Esta es la rama de certificaciones que tenemos disponible en MikroTik. Obviamente, muchos ya conocen en qué consiste cada una. Tenemos la inicial, que es la MTSNA, y obviamente tenemos las especializaciones. Tenemos especializaciones en routing, VPNs, calidad de tráfico, inalámbrico, IP versión 6 y enrutamiento dinámico, ¿no? Entonces, cada una de estas certificaciones están dentro de nuestra malla
de certificaciones que damos acá en Systec. Bueno, José Miguel y mi persona somos entrenadores de la marca. José Miguel da certificaciones, ha dado acá en Chile, en México, yo la doy acá en Chile. Así que bueno, estamos así dando esta serie de certificaciones y obviamente como estamos con el tema de la cuarentena y la contingencia que existe, ya tenemos novedades sobre las personas que quieran tomar las certificaciones. Estamos tratando de, con el visto bueno de la marca, obviamente, tratando de poder dar las certificaciones de una forma online, pero obviamente examen tiene que ser en sitio físico. Eso todavía la lanzo así como algo primicia, digamos, pero estamos viendo esa opción, que la marca obviamente lo dio como opción y que obviamente nunca va a ser lo mismo que dar una certificación FIT presencial, pero debido a este tema de la cuarentena y hay mucha gente que necesita, requiere tener los conocimientos, bueno, vamos a plantear esta opción, así que bueno, si alguien está interesado en alguna certificación o necesite que le pueda dar algún detalle más completo, me puede mandar un mensaje a Systec por las redes sociales. O también voy a dejar en el comentario mi correo para que se puedan comunicar conmigo. Así que bueno, igual con José Miguel estamos viendo opciones de todo lo que es capacitaciones, certificaciones acá en Chile, en México. Bueno, igual él tiene más experiencia en tema de otros países, así que bueno, estamos en sintonía con el tema online, así que cualquier consulta ya estamos disponibles. Y aprovechando, tenemos consultas que estaba leyendo aquí en el Facebook. Por ejemplo, dice, ¿ahí me escuchas, José Miguel? Sí, te estoy escuchando, Jorge. Ya. Primera pregunta que vi acá de Vicente Soto. Dice, ¿se puede crear un site-to-site con IPs dinámicas? Es la primera pregunta. Y Bien, entonces vamos a ver. en el site to site sobre una IP pública, el lado del servidor necesita obligatoriamente tener una dirección IP pública. Sin embargo, esta puede ser fija de preferencia porque hay menos tareas administrativas, pero también puede ser una IP dinámica. Entonces, bajo un nombre de dominio, pudiera el cliente llamar al servidor. Si la IP público la recibes tú, pero de manera dinámica, por ejemplo, a través de PPWE o a través de un DHCP, pero es una IP pública y la recibes directo, pues solamente puedes registrar algún DIN DNS o el IP Cloud del propio MikroTik y ya tienes solucionado el asunto. Sin embargo, si la IP pública la recibe el módem de tu proveedor y esta cambia porque la recibe por PPWE o DHCP, pues entonces tendrás que entrar al módem de tu proveedor y hacer algunas reglas para el forwarding o el virtual server, dependiendo la marca, está con un nombre diferente, para que te reenvíe en este caso el puerto UDP 1701 y de esta manera tú puedas establecer la conexión VPN. Entonces, si es posible, obviamente un poquito más trabajoso. Sí, eso respondía a consultas de Germán y Alejandro sobre, claro, utilizando un DNS, como un DIN DNS, ¿no? Como un lado servidor. Y lo que muchos utilizan es, como tú dices, si tienes sucursales que tienen IPs dinámicas, poner un MikroTik en la nube, ¿no? Un CHR que pueda dar, bueno, cuando tú contratas un servidor en el cloud, te dan una IP pública, instalas un router OS y los utilizas como servidor y puedes enrutar tus clientes, ¿no? Así una forma muy Es correcto, económica y buena. es una buena alternativa y también mucho más fácil a veces porque ya tienes la IP pública y simplemente se trata de enrutar. O sea, una vez establece la VPN, no se olviden que tienen que enrutar porque son redes capa 3. Bien, vamos a continuar entonces con este ejemplo. Ahí vamos a pedir un ratito del audio de amigo Jorge. Y vamos a tener el ejemplo número 2. ¿Qué pasa si el que se quiere conectar a la VPN es un usuario móvil en esta cuarentena por la pandemia del COVID-19? Entonces esto es muy común. Vamos a ver cómo sería ese escenario. Del lado del servidor, asumiendo que quiero tener las dos cosas, quiero tener el site to site con un router y además quiero permitir VPNs remotas para mis usuarios finales, entonces vamos a habilitar el IPsec y un secreto para L2TP.
porque les dije que está disponible de manera nativa en dispositivos de usuario final, pero IPsec con un PSK. Vamos a crearle otro usuario y en este caso, como el usuario de la VPN es un usuario de la red LAN, ya no se necesita crear una ruta porque él no es un router. Entonces el primer comando no va a borrar la configuración que hicimos anteriormente en nuestro servidor, simplemente le va a añadir un secreto y va a habilitar el uso del IPsec. Hay tres opciones de utilizar el IPsec. El use IPsec, que es el comando en la última línea. Está el yes, el no y el require. El no obviamente es no quiero utilizarlo. Y hay una diferencia entre el yes y el require. El yes es sí obviamente en español y el require es requerido. ¿Qué significa esto? Si yo lo coloco en yes, en sí, y el otro extremo lo pone en no, sí vamos a establecer la VPN, pero no vamos a utilizar IPsec. Si este valor yo lo pongo en yes y el otro extremo lo tiene requerido, vamos a establecer la VPN y con IPsec, porque el otro lado así lo solicitó. Si yo coloco como servidor required y el otro extremo no quiere encriptar, no voy a permitir la conexión si no se utiliza IPsec. Esa es la diferencia entre las tres formas. Y me dicen, ¿y por qué no lo puso en requerido? Porque estamos asumiendo que tengo además la VPN site to site en la cual no quise utilizar el IPsec. Me dirán, pero ¿por qué no lo utilizamos? Que la seguridad, que esto y que lo otro. Pues obviamente mientras más encriptación le metas, necesitas un enlace más estable y de mayor ancho de banda. Entonces muchas veces no es importante la encriptación del medio porque la aplicación que usan ya está encriptando. Por ejemplo, me conecto a mi oficina y voy a entrar al sitio web de la finanza, de la compra, almacén, etc. Y es un sitio HTTPS o es una conexión SSH, ya está encriptada. Entonces, en ese supuesto no fuera tan importante también encriptar el medio. Si vas a usar algún servicio que no esté encriptado, como carpetas compartidas, páginas web HTTP o Telnet, pues entonces sí fuera importante que te preocupes por el tema de la encriptación. Muy bien, entonces y abajo estoy creando el cliente número 2 de usuario con otro password diferente, con el mismo profile y para el servicio L2TP. Del lado del cliente Windows, ¿cómo sería esta configuración? Bueno, no voy a ser tan específico cómo se llega a este menú, pero vas a la configuración de la VPN. Cuando añades tal como está en la imagen, vas a seleccionar el tipo de IPsec, la imagen que está a la derecha como L2TP con IPsec con clave previamente compartida. Ahí se pone el secreto, no es la contraseña del usuario. Ese secreto va a ser único e igual para todos los usuarios que yo quiera conectar a la red. Es el mismo. Y más abajo dices que te vas a conectar con un nombre de usuario y contraseña. Ahí sí son credenciales individuales. Entonces cliente 2 con su propio password. Si quiero crear un cliente 3, 4, 5, 6, etc. Pues cada uno va a tener su propio usuario y contraseña. Pero el secreto es el mismo para todos los usuarios que se vayan a conectar a ese servidor de VPN. Una vez que tienes configurada la VPN, pues le das al botón conectar y te tiene que salir conectado. Asumiendo que lograron conectarse, seguramente aparecen nuevos problemas. Me dices, algo no anda bien. Después que establezco la VPN, la navegación del cliente es bastante lenta. O peor aún, el cliente no tiene internet. Otra cosa que puede pasar es que me dice que el cliente no puede llegar a algunos servidores. A unos sí, a otros no. Entonces, si a alguien le ha pasado, pues deje su comentario. Sí, yo lo certifico que así pasa. Y recuerden que nosotros vamos a ir leyendo nuestros comentarios al final. Antes de continuar, aquí dice si se puede explicar nuevamente el flujo de conexión VPN. Pues el flujo de conexión VPN va de cliente hacia servidor. Inicialmente es el cliente quien va a buscar al servidor. Entonces el cliente debe saber la dirección IP pública del servidor o a través de un nombre de dominio y posteriormente la forma de autenticarse. Ese es el flujo
de la conexión que estaba preguntando Christopher Ortega. Bien, entonces vamos a analizar esos detalles o aquellos problemas que podemos tener. El detalle número 1 que decíamos que el cliente navega lento, pues recordemos, si es que no sabían, de manera predeterminada el cliente debe enviar todo su tráfico a través de la VPN. O sea, si quiero entrar a Facebook, lo voy a mandar desde mi computadora hasta mi oficina y mi oficina me debería compartir el internet. Entonces, esto en la mayoría de los casos no va a significar un problema siempre y cuando el cliente tenga un internet de buena velocidad con baja latencia, que tampoco piensen que es un dedicado, ¿no? O sea, con internet de tu casa deberías poder acceder a internet sin ningún problema. Sin embargo, si estás en una red compartida como de un hotel, un Starbucks, café, cualquiera, entonces pudiese sentir esto que hablamos un poco de latencia en la navegación. El detalle número 2, como ya explicamos, el cliente envía todo su tráfico hacia internet, todo su tráfico de internet lo envía hacia tu oficina, hacia tu servidor VPN. Así que si en la oficina central, en el servidor VPN, tú no compartes el internet, pues obviamente el usuario no va a poder navegar en internet. Ahora me dice, profe, está bien, le voy a dar internet, pero ¿a qué IP le doy? Porque el cliente pues está conectado en su casa, en un hotel, lo que sea. Yo no sé la IP que tiene. Pues si la sabes, es la IP de la VPN que tú asignaste. Tú pusiste un rango de direcciones IP. Y como pienso que le vas a compartir internet a todos los usuarios de la VPN, pues lo único que tienes que hacer es compartir el internet a todo ese pool, a todo ese rango que estableciste para que navegue. Y el detalle número 3, que me dicen a algunos servidores no puede llegar, pero a otros sí. Para empezar, recuerda que la dirección IP que el router va a ver y todos los demás es la IP del túnel VPN. Entonces verifica primero que tus reglas de firewall de tu empresa, de ese router o de otro firewall que pueda tener ahí tu red, sí permitan las conexiones desde la red que creaste. En nuestro ejemplo, la red es 10.10.10 y un rango desde el 2 hasta el 10. Es probable también que a los servidores que quieras acceder tengan otro gateway. Muchas veces ponen un servidor de correos, por ejemplo, y le conectan un internet exclusivo para él, entonces tiene un gateway diferente. Por lo tanto, hay un problema de enrutamiento. Tú llegas por un lado y el gateway, que es distinto de ese servidor de correo, por ejemplo, no sabe cómo regresar a ti, o sea, no conoce la red, en este ejemplo 10.10.10. Entonces tendrías que enrutar, solucionar ese problema de enrutamiento, y con eso vas a poder acceder sin ningún problema al servidor. Ahora vamos a ver una sugerencia de solución. Si dice, profe, pero es que yo no quiero que sea así. Yo quiero que solamente cierto tráfico. Entonces vamos a ver cómo se puede quitar esta puerta enlace predeterminada en la VPN y natear al servidor. Porque va a haber un problema cuando quitemos la puerta enlace. El usuario final desde su computadora celular, como manda todo el tráfico, pues manda todo, inclusive Facebook, Gmail y lo que sea, y también el tráfico que va a ese servidor. Pero si tú le decimos que no mande todo, no va a mandar nada. Y si quieres que solo mande el tráfico a ese servidor, tendrías que crear rutas estáticas, que sí se puede en los dispositivos, pero ya estarán pensando que sus usuarios finales no son tan listos para hacerlo ellos mismos, así que lo vas a tener que hacer tú, y va a ser una tarea como que casi imposible, porque los usuarios son móviles. Entonces vamos a ver una solución quitando quitando la puerta enlace, pero agregando un nateo hacia ese servidor. Entonces, lo primero, ¿cómo quito esa configuración predeterminada? Una vez hiciste la configuración, pues obviamente se creó una interfaz, como les había comentado, virtual de tu lado. Editas esa regla y desmarcas la casilla que dice usar la puerta enlace predeterminada en la red remota. Esa casilla viene activada por defecto, que está en el número 5. La desmarcas, le das a aceptar y de ella te sales con todo dándole aceptar. Una vez haces eso, obviamente si estaba conectada la VPN la tienes que desconectar y volverla a conectar. Y posteriormente en el servidor vamos a natear y le vamos a decir todo lo que el usuario o alguien me envíe desde la 10.10.10.1, que se dirija a esa dirección,
y ese tráfico ingrese por cualquiera de mis interfaces de la familia PPP, lo voy a redireccionar y cambiar de destino hacia el IP 192.168.98.200. En este ejemplo, pues solamente quieres alcanzar a ese servidor y le estás pasando todo el tráfico que recibas por la IP del túnel. Eso incluye PIN, puertos TCP, UDP, todo el IP completo. Si me dices que por seguridad solo quieres el puerto 80 o el 443, pues a esa misma regla le añades más parámetros y solo le reenvías esa parte de ahí. Y esa fuera toda la explicación. Si quieren no hacerlo ustedes mismos, porque está bien, ya lo vieron medio complicado, pues pueden contratarnos una consultoría con nosotros con Ecatelo. También consiste, ahí está el teléfono. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas, dudas y consultas. Entonces voy a volver a la pantalla compartida con Jorge para escuchar las dudas de ustedes y algunas sugerencias. Hola Jorge. Hola José Miguel, nuevamente. Sí, mira, tenemos una pregunta adicional. Dice Alejandro, dice, ¿qué nivel de licencia necesita el router MikroTik para realizar estas VPNs? ¿Quieres responderla? ¿Le respondo? Bueno, le respondo. Bueno, los equipos MikroTik, como muchos saben, desde del equipo más pequeño hasta el equipo más core, no importa qué licencia tiene, pueden realizar todas las herramientas de VPN, firewall que tienen disponible, ¿no? Así que si tú tienes un MikroTik, sea del precio que sea, el modelo que sea, vas a poder hacer un enlace VPN, ¿no? Bien, complementando eso, hay dos escenarios que debemos contemplar. Si vas a comprar un equipo físico, digamos que el equipo más barato vale alrededor de $20, que el Hub Line Mini tiene la licencia Level 4 y eso te permite hacer VPNs y tener hasta 200 usuarios conectados activos en toda la familia PPP, porque puedes mezclar PPTP con LOTP, etc. Hasta 200. Con una licencia Level 5 puedes tener hasta 500 y con una licencia Level 6 como los routers CCR son usuarios ilimitados. Para un equipo económico tener 200 VPN, pues la verdad es que es más de lo que seguramente soporta el equipo. Y por otro lado, el otro escenario es que si, como comentaba Jorge, tú pones un equipo en la nube, las licencias son diferentes. Ya no se licencia características de la solución, sino se licencia velocidad. Gratis puedes tener un megabit de velocidad con todas las funcionalidades y de ahí puedes pagar licencia por 1 gigabit, por 10 gigabit o tráfico ilimitado. ¿Ok? Entonces esas serían las restricciones en cuanto a licencias. ¿Tienes otra pregunta, Jorge? A ver, veamos unas preguntas adicionales. Dice Javier Carvajal, conexión de VPN por certificados, es lo que hablábamos inicialmente del protocolo VPN SSTP, ¿no? Con certificado digital. También podría hacer OpenVPN con certificado. Si la VPN la vas a Claro. hacer de router a router y quieres hacer SSTP, por ejemplo, no necesitas los certificados a partir de la versión 6.30, si mal no recuerdo. Si vas a hacer la configuración VPN SSTP de router a computadora Windows, sí necesitas certificados. Idealmente serían certificados reales de pago, es decir, tienes que tener tu propio dominio, comprar unos certificados e instalarlos. Solamente necesitas instalarlo en el servidor. Si utilizas certificados autofirmados, pues vas a tener que cuando des de alta en el cliente la VPN, cliente por cliente, tendrás que excepcionar para que los acepte. Y sí, sería mucho trabajo. Para sorpresa de todos, hoy en día ya hay certificados gratuitos gracias a la empresa Let's Encrypt. Puedes pedir certificados gratuitos por 3 meses. Me dice, profe, pero cada 3 meses cambiar los certificados. Pues cambiar los certificados, repito, solo se hace en el servidor. Así que si no tienes dinero, no hay presupuesto en este momento, tienes que salir rápido de la pandemia porque era algo normal, pues utiliza un certificado de 3 meses gratuito. Pero necesitas tener tu propio dominio. ¿Hay dominios gratuitos? Sí, también hoy en día tengo a la página Freenom, nombre gratis, y te puedes adquirir nombres de dominio gratuitos. Para una solución empresarial, pues no lo recomiendo porque al final sí te dan el nombre, pero tú no eres el dueño. Pero para tu laboratorio, para algo rápido por estos 3 meses, es perfectamente válido. ¿Alguna otra pregunta, Jorge?
A ver, veamos. Dice una consulta específica. ¿Cuál es la forma correcta de balancear dos WAN? Eso ya es un tema de fuera de lo que es VPN, pero es la consulta. ¿Qué método? Bien, dentro de nuestra página La más correcta. ecatel.com.mx tienes un link de videos y vas a ver muchos videos que hemos grabado, muchos webinars como lo había preguntado Jorge. Ahí puedes encontrar unos de balanceo por si quieres verlo el video y lo vas a ver en mucho más detalle. Sí, porque bueno, depende también el escenario, ¿no? Es correcto. El tema de... Así que ver más. No vi más consultas para complementar. Sí, errores comunes. Hay clientes que generan su VPN y obviamente dan a sus clientes VPN IPs que pertenecen de su direccionamiento, de su red LAN. Entonces, obviamente puede generar eso conflicto, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú le vas a poner una IP a tu cliente VPN de tu segmento y a ese cliente tú le pones una IP estática de ese segmento, pero un cliente ya toma por dinámicamente por la LAN, ahí puede tener un conflicto que ha pasado con algunos clientes, ¿no? Por eso es bueno ordenarse en el tema IPs con VPNs. Bien, Jorge, entonces para terminar Y eso. este webinar, creo que no hay más dudas y consultas. Yo les voy a hacer una sugerencia general. Punto número uno, no esperen los scripts mágicos. Muchos me dicen, pásame el script para que yo lo haga. Me dicen, ok, que no funciona. Cada escenario es diferente. ¿Ok? Entonces, olvídense el script mágico que yo lo voy a pegar y funciona en todos. Punto número dos, cuando estás aprendiendo a hacer algo, pues respete el ejemplo y no lo modifiques hasta que lo entiendas. Cuando ya logres entenderlo o en el proceso de entender le ves modificando, si se arruinó, ¿qué fue el último que modifiqué? Tal cosa, retrocede, entonces esto es muy importante. ¿Ok? Entonces muchas personas quieren que yo les pase el script para hacer VPN, pero aquí no estamos hablando durante 50 minutos sobre VPN, seguramente todavía no todos lo tienen claro, pero ¿qué va a pasar con el script? Lo pegas y no funciona. ¿Ok? Entonces, el hacer que funcione una red no es tan fácil como que te pasa un script, lo pegas y ya está. Cuando contratan consultorías, la verdad me da gracia que me dicen, ok, tengo que configurar 200 túneles, y me dicen, ok, pero te pago por uno y yo hago los demás. Y que los demás va a ser diferente. Así, o sea, solo crear credenciales, que el uno está detrás de un NAT, que el otro no, que uno voy a usar el IPsec, LSEC, etcétera. Son diferentes los escenarios. ¿Y saben qué? Es verdad. Quiero compartirles nuevamente esta imagen porque, por ejemplo, ahorita mientras hablaba me di cuenta de que hay un pequeño detalle que seguro van a tener y después van a decir, no, es que no funciona esto que pasó el profesor. En este escenario de las VPN, déjenme volver un segundito. En este escenario de la VPN, hasta aquí funcionaba bien, era simplemente L2TP, pero después les mostré un ejemplo con IPsec. Ahora resulta que si vamos a abrir IPsec con PSK tienes que abrir también otros puertos, porque el L2TP es el UDP1701, pero el IPsec con ESP, por ejemplo, ya utilizan los puertos UDP 4500 y el puerto IP500, que también deberás abrirlo en tu firewall. Porque si tu firewall está bien configurado, y cuando me digo bien es que sí cierra todo lo que no especifiques, no te dejará establecer la VPN de un dispositivo final cliente, pero sí la site to site. ¿Okay? Entonces es importante, si no funciona la VPN, pues checarle bien al firewall. Bien, entonces yo creo que nos despedimos, Jorge. Sí, antes tenemos unas dos consultas que aprovechar para que nadie se quede con la pregunta en la boca. Dice, ¿el AMTU se puede ajustar a 1500? Sí. El MTU se debería Hablando del tema de las ajustar MTU. hacia abajo, no hacia arriba. El MTU es 1500, pero cuando tú haces algún tipo de túnel vas a perder cabecera. El MikroTik lo va a ajustar por solito, por default, si quieres, a 1460. ¿Ok? Pero si aún así
tienes problemas con el MTU, lo puedes seguir bajando. No deberías subirlo, sino bajar la cantidad de bytes que vas a pasar. Y dice, MikroTik tiene algún tipo de SD-WAN, SD-WAN. Bueno, Las SD-WAN, el software basado pero las redes basadas en software, básicamente para que lo entiendan más fácil, porque esta idea cada fabricante lo ha vendido de su manera, quieren sí, hacer que sea sí, más fácil de configurar las redes, porque ya hablamos que es difícil. Entonces, en vez de que estés entrando a diferentes interfaces de configuración, quieren un software, una web, por así decirlo, donde tú le haces clic aquí y si el otro lado es Cisco o es Juniper o lo que sea, se va a configurar en automático y de tu lado también se va a configurar en automático. Entonces, para que esto suceda, idealmente, pues tendría que haber alguna forma de que el software se comunique con tu router. MikroTik tiene una API que es abierta, no se paga licencia, etcétera, donde los desarrolladores de este tipo de tecnologías pudieran integrarse y responder. Al día de hoy no existe un SD-WAN que sea multimarca. Al día de hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fabricantes, escuchen bien, no han liberado un API para integrarse. MikroTik sí lo tiene liberado. Si tú quieres gestionar y hacer tu propio software de SD-WAN, pues lo pudieras hacer. Ahora, si otro fabricante también lo hiciera, pues entonces pudiera ser multimarca. Entonces, básicamente el SD-WAN es una suma entre VPNs, enrutamiento y cuotas de ancho de banda que lo puedes hacer a través de un software que te lo podría dar un tercero o te lo podría proporcionar la propia marca. ¿Alguna otra duda, Jorge? sí, la última creo que es, bueno, ahí están surgiendo más, pero bueno, antes que se corte el tiempo, a ver cuál es la que seguía, porque aquí sí se multiplicaron las preguntas. Dice, ¿saben cuánto es la pérdida de ancho de banda de los ejemplos que dieron? Tienes que tomar en cuenta que vas a perder 20 bytes en hacer la cabecera de esta VPN. Entonces son 20 bytes por cada paquete que vas a pasar. Entonces, si hablamos de 20 bytes y lo paso a bits, 20 por 8 serían 160 bits por segundo lo que vas a perder. ¿Algo más? Sí, lo demás son preguntas un poquito más escenarios completos, eso lo podríamos responder ya directamente en el chat, ¿no? Así que Sí, las bueno, preguntas cortas están ahí. aprovechando un poco el tema de ancho de banda, tienen que tomar en cuenta una cosa. Es muy importante que el servidor VPN, o sea, el router que está haciendo de servidor VPN, tenga un ancho de banda buena de subida. ¿Por qué? Porque la subida de este cliente servidor VPN es la bajada de los usuarios. Entonces, si tú conectas un internet hogareño, que normalmente te dan, qué sé yo, 100 megas de bajada y te dan 10 o 20 de subida, entonces solo tienes esos 10 o 20 megas de subida para darles bajada a los clientes. Así que no importa si tu cliente tiene 500 megabits de bajada, solo va a poder utilizar 20, que es el límite de subida que tiene el servidor VPN. Es muy importante, el servidor VPN tiene que tener un ancho de banda principalmente de subida, acorde al ancho de banda o a la cantidad de clientes que tú pretendes dar el servicio. ¿Algo que quieras apuntar sobre eso, Jorge? No, eso sí, esa pregunta, el tema de tráfico es importante. Hay escenarios que, como pregunta una persona ahí en Facebook, leí, decía, tengo muchos clientes VPNs en mi servidor y se desconectan. Entonces, obviamente el tema del tráfico limitado puede llegar a ser digamos, como algo que esté haciendo que ocurra eso, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta la capacidad, ¿no?, que uno se maneja. Bueno, la capacidad del ancho de banda es importante. Después lo segundo es que si se desconectan también tendrían que cuidar el CPU del router que está haciendo VPN, puesto que la encriptación de esta se va a hacer en la mayoría de los casos por software y no por hardware. Cuando utilizas IPsec, sí tienen algunos modelos de router el chipset para apoyarse en hacer la encriptación.
Entonces, además de coger el ancho de banda correcto en tu red, también tienes que escoger el router adecuado en tu red. Y también pudiese suceder de que ya llegaste a tu límite, por ejemplo, de 200 usuarios, entonces el 201 ya no se puede conectar, pero se desconecta uno o dos usuarios y recién tú puedes conectarte. Son 200 activos, tú puedes crear si quieres 2000 cuentas, pero solamente 200 activos con la licencia Level 4. Todos los routers CCR ya vienen con la licencia Level 6, que es de por vida y tienes actualizaciones de por vida, así que nunca más te preocupas por licencias. Bien, entonces, eso sería todo. Nos vemos, Jorge, gracias por la invitación a participar de este webinar y estamos en cualquier momento también. Sí, esperamos hacer más actividades, ¿no? Que es lo que quieren los usuarios, más que todo para en este momento que tienen mucho tiempo, no muerto, ¿no? Pero tienen mucho tiempo para capacitarse, ya que están muchos en casa. Bueno, comentarles para los que no nos conocían, teníamos un curso programado de seguridad de MikroTik en Chile que se iba a dar, si mal no recuerdo, el 4 de abril y por obvias razones tuvimos que cancelarlo. En realidad posponerlo, pero no sabemos hasta cuándo va a pasar todo este asunto, se abran los viajes y sea seguro para ustedes y para nosotros viajar. Iba a viajar nuestro profesor Carlos Mata desde Veracruz, México, hasta Santiago de Chile. Y también estaba programado hacer cursos en Montevideo, Uruguay, que eran antes que los de Chile, que también los tuvimos que posponer sin fecha por este tema del virus. Vamos a estar compartiendo videos, visiten nuestra página ecatel.com.mx, hay un apartado de videos y también obviamente nos pueden seguir en Facebook buscándonos como Ecatel SRL, donde van a encontrar varios webinars que hicimos y pueden participar de todos ellos. Hasta luego, Jorge, entonces. Chao, José Miguel, y a todos un saludo y bueno, cualquier consulta técnica, comercial, de productos, servicios acá en Chile, me los pueden llegar a la página de Sistec. Igual voy a dejar mi correo en los comentarios y bueno, un saludo a todos y que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.